profesor, según me contó Macalister en una nota que una vez le hacía, pues yo le dije, contestame por sí o por no. Me dijo, no contesto por sí o por no. Digo, ¿por qué? Y me dijo, porque un profesor de lógica me enseñó que si él dice, has dejado de pegarle tú a tu madre, si decís que sí, aceptás que le pegabas. Y si decís que no, es que le seguís pegando ante la frase. Entonces, a partir de ese día, nunca más en mi vida respondí por sí o por no. Digo, evidentemente no fue el mismo profesor que tuvo Milei, digo, para responder cuando le planteaba, decime sí o no, Massa. ¿Coincidís un poco? Digo, bueno, dale, te escucho en referencia a esto de por sí o por no. Sí, no, claramente son preguntas capciosas, ¿no? Cuando uno no tiene salida, como cualquiera de las dos opciones que tiene para responder, son, claro, digamos, no terminan de decir la verdad. Entonces, me parece que fue el momento del debate, sobre todo porque fue el comienzo, sobre todo porque fue en el eje económico, sobre todo porque lo terminó de sacar de su planificación. Se vio claro que Milei tuvo que salir a contestar y no fue una contestación rápida, inteligente, elocuente. Y estuvo claramente preparado. Si ustedes se fijan en ese fragmento, se van a dar cuenta que Massa lee esas preguntas. Y estaba prohibido tener machetes, no se podía leer. De hecho, eso era lo que habían acordado, y un poco un acuerdo para tratar de quitarle a Milei la posibilidad de leer. Pero sin embargo, Massa lee esas preguntas. ¿Por qué las lee? Porque mientras los presentadores hacían la introducción y mientras Milei comenzaba a hablar de economía, fíjense que Massa anota todas las preguntas. No quería cometer errores en eso que estaba perfectamente preparado, y que creo que fue una estrategia muy inteligente para vaciarle de tiempo a Milei esos 6 minutos para hablar de economía, que es el momento de mayor riesgo para Massa. Y tal es así que cuando finaliza el tiempo de Milei en un momento queda con 30 segundos, ustedes van a ver que a Massa le quedan 3 minutos y medio para hablar. Y Massa termina hablando él solo de economía. Y cuando dice, bueno, yo ahora voy a hablar de economía, Milei no tenía segundos, no podía refutarle nada, no podía... O sea, estuvo muy bien planificado, y me parece que eso es una síntesis del debate en general. Hubo un candidato que planificó, estudió, tuvo una estrategia, y hubo un candidato que fue más guiado por la intuición a sostener sus argumentos, pero sin pensar estratégicamente el debate, y me parece que eso se vio reflejado a lo largo de toda la noche. Lo que pasa es que me parece que también Milei tiene una encrucijada fuerte, porque el Milei que cautiva a los jóvenes y a mucha gente también es el Milei verborrágico, es el Milei expresivo, es el Milei que camina por la raya de volcar. Y en cuanto Milei quiere andar a 80 en vez de a 250, me da la sensación que no es el Milei que marca la diferencia. Ahora, ¿puede conquistar a los gritos en una entrevista? Puede ser. En un debate, a lo mejor sonaría desubicado. Sí, es el viejo desafío de construir una mayoría ganadora, ¿no? Cuando uno tiene que construir una mayoría ganadora, probablemente tiene que pensar en propuestas que tengan la capacidad de ser transversales a los diferentes segmentos electorales. Esto le pasa a las producciones de contenido en televisión, por ejemplo. Los programas más populares no son programas profundos sobre un tema, son programas más generales, porque lo que tienen que hacer es abarcar un público muy general. A los candidatos les pasa lo mismo. Si uno va con un rasgo típico que le permite ganarse la simpatía de un segmento minoritario del electorado, no es la mejor estrategia electoral. Y a Milei algo de eso le pasa. De hecho, la estrategia de Milei es una estrategia desde el comienzo no pensada para ganar la elección. Él ha tenido que ir ajustándola para tratar de que sea una estrategia ganadora. Eso significa tratar de ir corrigiendo algunos de esos rasgos tan característicos que tuvo al comienzo, para ver si podía ampliar la base de apoyos y construir la mayoría ganadora. Y eso es un problema para la propuesta de Milei, porque en comparación uno ve a un candidato, Massa, que pareciera haber tenido una estrategia desde el comienzo. Massa tenía muy en claro dónde estaba la mayoría que él necesitaba construir para ganar esta elección. Bueno, Milei eso no lo pensó, y quizás no lo pensó porque nunca pensó que iba a llegar a esta instancia en condiciones de competir y de ganar la elección. Bueno, eso se ve reflejado también en estas dificultades o vicisitudes que estamos viendo, un Milei que tiene que corregir sus formas para tratar de, seducir a un 50+1 y ganar la elección. Uh-huh. Ahora, el problema, a su vez estamos hablando de los problemas que tuvo ayer
Milei para afrontar el debate. El problema de Massa es que cuando termina el debate y se saca el traje de candidato, automáticamente se pone la pilcha y vuelve a ser el ministro de Economía, que hoy va a anunciar un 10% de inflación mensual. Sí. A ver, eso es estructural. A ver, el debate puede producir algún impacto, pero no va a modificar en esencia, digamos, el cauce de los acontecimientos, el aspecto más estructural del proceso electoral. Cuando uno lo mira desde el punto de vista estructural, este proceso electoral lo que te muestra es una mayoría de votantes que quieren cambio, que están más predispuestos a votar por una alternativa de cambio que por darle la posibilidad de continuar gobernando los que están gobernando. Contra ese desafío viene trabajando Massa desde un comienzo. ¿Cuál es la ventaja que tiene Massa? Que llegó a esta instancia, la definición de segunda vuelta, habiendo puesto un piso muy alto. No viene al caso de discutir cómo construyó ese piso, pero efectivamente sacó un 36,7% de los votos y le tocó enfrentar al mejor candidato que podía enfrentar una segunda vuelta. Porque de todos los principales candidatos opositores que hubo durante todo este proceso, era Milei el que estaba en peores condiciones para amalgamar o aglomerar todo el voto opositor que era mayoritario. ¿Por qué? Porque Milei genera inquietud, temor, dudas en alguna porción del segmento, en alguna porción de los votantes opositores. Entonces, dicho eso, la estrategia dominante de Milei, y es lo que debería haber estado presente en su estrategia ayer en el debate, es transmitir un mensaje de que lo que se va a elegir el domingo es continuidad-cambio. Esa es la estrategia dominante de Milei. Y no pareciera haber estado esa estrategia presente. De hecho, en los minutos finales, Milei repite algo que ya venía repitiendo en otros debates, pero no habló de la palabra cambio, que era la palabra mágica para él. Porque si él lograba encuadrar la interpretación que la gente estaba haciendo del debate de anoche entre cambio y continuidad, él hubiera ganado. Mientras tanto, Massa también tiene un mensaje estratégico por imponer. ¿Cuál es el mensaje estratégico? Él necesita convencer a 1 de cada 4 votantes opositores, si no, no puede ganar. Entonces, a esos votantes opositores que está intentando convencer, le está diciendo 2 cosas. Primero, voy a hacer un gobierno unidad, es decir, voy a involucrar actores de la oposición. Y el segundo mensaje que les está diciendo es, a partir del 10 de diciembre comienza algo nuevo. Esto no es continuidad. Ese es el truco de Massa, ¿no? Él está tratando de convencer a esos votantes de esa manera. Y no le faltó... Pero ayer... Sí, perdóname, decime. Pero termino con esto, porque ayer creo que lo que buscó es tratar de poner en duda y presentar o plantar interrogantes sobre la figura de Milei y sobre las ideas de Milei. Su estrategia para el debate fue esa. De hecho, en un contexto donde lo más habitual hubiera sido ver al candidato opositor haciéndole preguntas al oficialista, que es el que tiene que dar respuestas de lo que está pasando, bueno, ocurrió lo contrario. Fue el candidato oficialista el que condujo el debate y lo puso a interrogar al candidato opositor y a tener que explicar las ideas y las propuestas del candidato opositor. Es decir, en ese sentido hubo un candidato que tuvo una estrategia para el debate, hubo otro que pareciera ser, a no cometer errores, con el anteojera que no lo desvíe de su camino, que es comunicar su propuesta y nada más, y me parece que lo pagó caro, porque en última instancia terminaron incomodándolo algunos de los golpes que produjo Massa, ¿no? Estaba pensando si también a Milei no le faltó repentización, ¿no? ¿En qué sentido, digo? Por ejemplo, en un momento le dice, veo que te dejaron solo acá. O sea, como diciendo, no lo veo a Macri y no lo veo a Patricia Bullrich, por ejemplo. Y si Milei hubiera tenido así como hubiera tenido rapidez, le hubiera dicho también, bueno, veo que a vos también, porque Cristina, Alberto, Delí, Amado Vudú, o ya sea porque decidiste vos o porque los tienen escondido, tampoco te vinieron a ver. Digo, no le faltó, porque cuando se chicanea, digo, también tenés que estar a la altura de cuando se chicanea todo, el ida y la vuelta. Sí, Marcela, yo creo que ayer quedó claro que debatir en un programa de televisión no es lo mismo que hacer un debate político. El debate político es mucho más complejo, más sofisticado, requiere estudiar, requiere prepararse. Vos tenés que saber cuáles son los puntos débiles de tu contrincante, vos tenés que tenerlos en la cabeza presentes para contrarrestar, contraargumentar, para salir de una situación incómoda.
claramente hay una simetría muy marcada entre las habilidades y destrezas de uno y de otro. Uno es un político hiperprofesional, experimentado. Massa fue candidato en 9 de las últimas 11 elecciones en la Argentina. Yo creo que nadie está preparado como Massa para ser candidato. Tiene capacidad oratoria, expresa con claridad las ideas, tiene rapidez y claridad mental para argumentar y contraargumentar. Estudia y se prepara, porque claramente estudia los puntos débiles de su rival, los puso en práctica a la noche. Tiene un manejo del lenguaje corporal y de la comunicación no verbal muy lograda, de un tipo que se ha entrenado mucho. Y del otro lado vimos todo lo contrario. Esto no significa que esto se traduce naturalmente en que Massa gana la elección y que Milei no puede ser un buen presidente. Pero en términos de lo que ocurrió ayer, que fue un debate político, había alguien muy preparado para eso y había otra persona poco preparado para eso, y que aún sabiendo que a lo mejor podía estar poco preparado, se ve que tampoco ni siquiera trató de prepararse o minimizar los riesgos a los que se iba a exponer en una instancia de mucha atención de la audiencia pública, ¿no? Totalmente. Abrazo grande, Lucas, gracias por estos minutos. Abrazo, Marcelo. Lucas Romero en Radio La Red, analista político, a quien